Lustó. Buenos días, Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Primero, este tema, ¿cómo fue esto? O sea, ¿afiches de ustedes fueron tapados? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, primero, seguramente ustedes ya lo han hecho, pero déjame recordar hoy el atentado, el 23º atentado, aniversario del atentado a la AMIA, ¿no? Sí, Martín. Venía en el auto pensando que obviamente que es el mayor atentado en la historia de Argentina, pero estaba pensando si no es el segundo mayor atentado de la historia de América después del de las Torres Gemelas. Sí, chequearlo, seguramente, ¿no? Seguramente. Porque no recuerdo otro. Llevamos 23 años, mientras otros en otros países se han resuelto, llevamos 23 años de nada. Sí. Y y a veces se toma como que fue a un segmento de los argentinos y claramente fue contra todos los argentinos, ¿no? He escuchado eso, ¿no? A veces algún representante político en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, ahora sí te llevo a ese terreno. ¿Cómo está la campaña? Vos ya has hecho algunas denuncias del uso de los fondos del Estado. En este caso aparecen agresiones contra publicidad de la oposición. ¿Lo habías visto? ¿Se repite de otras elecciones o es un cambio? No, hemos visto en el pasado y lo hemos denunciado también. Y de hecho también lo dijo en su momento Gabriela Michetti. La justicia actuó porque muchas veces se ven, lo que pasa es que ocurre en horarios muy tempranos, pero muchas veces se ven vehículos del gobierno de la ciudad transportando material electoral, etcétera, de la misma manera que ocurre con empleados y el timbreo, ¿no? Es el uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Lilita ya lo dijo. A nosotros lo que nos parece a veces es que hay una enorme hipocresía, ¿no? La vez pasada cuando hablamos estaba esta discusión de la pegatina que hacen los voluntarios en distintos lugares de la ciudad, y la reta pidió que eso no ocurriera, nos hicieron firmar un compromiso. Mientras tanto, yo digo, se gastan 4 millones de pesos por día que tendrán que estar en otros lugares, cuando vemos los problemas que hay de todo tipo y color. La verdad que no nos puede menos que indignar que se estén usando un montón de recursos del Estado en cosas que no son prioritarias, no son relevantes. Y lo peor es que después de pedir que haya una campaña limpia, que nos mantengamos todos dentro de las prácticas de limpieza y legales, lo que hemos visto es vehículos de la ciudad yendo con empleados de la ciudad, yendo a destrozar los carteles oficiales contratados. La verdad que es una hipocresía gigantesca. Claro. Te llevo ya al terreno de la gestión. Vos sos economista y sabés que, bueno, uno siempre se enfrenta con el dilema de administrar recursos escasos y ahí toma decisiones. La ciudad de Buenos Aires tiene la virtud de, digamos, que no es escasez lo que tienen, ¿no? En general tiene muy buenos recursos. El tema es qué está haciendo con esos recursos, cómo elige en qué gastar. Bueno, mira, la ciudad de Buenos Aires, para que lo pueda entender una audiencia amplia en la comparación con la provincia de Buenos Aires, es 200 kilómetros cuadrados contra 300.000. Es decir, tiene 1.500 veces menos territorio. Sí. Tiene un quinto de los habitantes y tiene más del doble del presupuesto por habitante. Mirá vos. Esa es la riqueza de la ciudad de Buenos Aires comparado con cuando uno ve las falencias y las deficiencias que hay en las provincias de Buenos Aires y los padecimientos. Entonces esa es la diferencia. Este es un distrito rico. Pero además no solo es un distrito rico, sino que es un distrito que en los últimos años recibe mucho más dinero que antes. ¿Por qué recibe más dinero? Recibe más dinero porque la economía en su momento creció y recibe más dinero porque aumentó mucho la presión tributaria. La ciudad de Buenos Aires es de las jurisdicciones que más aumentaron la presión tributaria. Aumentó la presión tributaria 56%. De hecho, cada familia paga 52.000 pesos más por año en impuestos que en la gestión del PRO. Cuando yo digo esta cifra, la gente dice, no puede ser 52.000 pesos más por año que antes del PRO. Porque la gente dice, sí, me aumentó la patente un montón, me aumentó la BL, pero después no registra, por ejemplo, que cada vez que compras y vendés algo, tenés impuesto a los sellos. Claro. Y no registra que los ingresos brutos, que aumentó muchísimo, y hay actividades que antes no estaban grabadas, lo que ocurre es que eso no lo ves vos, porque el comerciante te lo pone en el precio. O
Entonces, si vos ves lo que estás pagando directa e indirectamente de más que antes, son 52.000 pesos más por año. Sí. Cuando vos ves esa torta de presupuesto que aumentó, la presión tributaria más una economía más grande, y a eso le adicionas que el PRO todos los años ha tenido déficit, todos los años, y ahora tiene el déficit más alto de todas las jurisdicciones de la Argentina. Este es el distrito más rico con el déficit más alto de todas las jurisdicciones de la Argentina. Lo que ves es que la Reta tiene, en comparación con todas las gestiones anteriores al PRO, 8 millones más de pesos por cada una de las manzanas de Buenos Aires. Repito la cifra, 8 millones más de pesos por cada una de las manzanas de Buenos Aires. Entonces, mi punto es que, obviamente que se hicieron cosas, pero para mí no se hacen en la magnitud de los recursos que tiene la ciudad. De hecho, la ciudad es más insegura, de hecho, la educación pública en la ciudad no solo está peor, sino que hay menos matriculados que antes, contrariamente a lo que dice el PRO. La salud es un desastre, y la desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad, otra vez en un distrito de 200 kilómetros cuadrados, bueno, sigue creciendo. Ahí hay un tema en donde no me queda del todo claro hasta dónde llega la responsabilidad de la macroeconomía y la del jefe de gobierno. Ha aumentado muy fuertemente el desempleo, llega al 14% en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y ha aumentado la mortalidad infantil con todo ese presupuesto. Ahora también quizá tenga que ver con la situación macroeconómica, con el precio de los alimentos, que no los marca la Reta, no sé. Mira, la situación macroeconómica naturalmente que es complicada, ¿sí? Y que está generando una economía que le cuesta muchísimo generar empleo, y yo no creo que se resuelva con la discusión pasado versus presente, porque después nos podemos ir a cuáles son las causas de un montón de cosas que nos están pasando. Pero lo que sí te puedo decir es que el presupuesto que tiene la Reta por cada una de las familias de Buenos Aires, comparado con las gestiones anteriores, son 8.000 pesos más por familia. Entonces, evidentemente, la economía juega un rol, pero también es cierto que con la enorme cantidad de recursos que tenés, no estás atendiendo las cosas principales. Claro. De hecho, en la campaña pasada, en 2015, cuando nosotros insistíamos con lo de la mortalidad infantil y el gobierno lo negaba, salió en el debate, y yo tuve que mostrar uno de estos chequeados para certificar que es cierto que la mortalidad infantil había subido. En la discusión con la Reta, él decía, bueno, ahora tenemos asistentes sociales, y no es así como se baja la mortalidad infantil, porque no es un tema de control de las madres, contrariamente a lo que se cree, sino que el problema es tener un sistema de salud que cuando nace un chico con alto riesgo, es decir, un chico prematuro, que pesa muy poco, derivarlo rápidamente a centros referenciales de neonatología donde haya personal especializado en lidiar con bebés que son muy frágiles. Claro. Así es como el Plan Nacional bajó la mortalidad. De hecho, la persona que trabajó en el diseño de esto, que viene trabajando hace 40 años en estas cosas, nos asesora mucho a nosotros, no es con asistentes sociales, etcétera. Pero bueno, son discusiones que sean igual que lo de la matrícula. Yo me la paso viendo candidatos del PRO y de exfuncionarios diciendo que en la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde aumentó la matrícula pública de educación, y es mentira. Tendrían que hacer un chequeado, porque lo único que pasó es que agregamos un año de escolarización a los 4 años, el nivel inicial. Entonces obviamente que con un año más de escolarización la matrícula sube, pero cuando vos comparas la primaria y la educación secundaria, bajó 2 y 5%, y aumentó la privada 5 y 15%. Lustó, te saluda Darío Gaño. Quería saber si estabas de acuerdo con la extranjerización del ARSAT 3, que ayer remarcaron varios especialistas que viola la ley aprobada en noviembre de 2015, que aparte no pasó por Congreso, y eso es uno de los artículos que viola. Mira, yo primero a mí me parece igual que como INVAP y ARSAT son empresas modelo que han hecho cosas que son extremadamente difíciles de hacer en el mundo. Si a mí me ha tocado, como embajador, dicho, les di un espacio en la embajada, tanto a INVAP como a ARSAT, que en cualquier momento que lo necesitaran, para que supieran que esa era una oficina donde ellos podían bajar costos comerciales a la hora de vender sus servicios, utilizarla como un centro de referencia y además dar la demostración clara de que el Estado está detrás de eso. No sé cuál es la situación del ARSAT 3, sí te puedo decir que antes también lo que pasaba es que habíamos lanzado un satélite y no se había comercializado, no tenía ni lo que se llama landing rights en Estados Unidos, con lo cual no lo podíamos comercializar.
Entonces yo soy un defensor en particular de que desarrollos argentinos en materia de tecnología que implican no solamente ese producto, sino el conocimiento de una cadena hacia atrás y hacia adelante de lo que se hace, permanezcan en manos del Estado. También creo que una vez que el Estado se pone a hacer algo, no hay que dejarlo por la mitad. Y esto debe haber evitado el Congreso, lo cual viola el artículo 10 de la ley aprobada en noviembre de 2015. Mira, a mí me parece que, como en tantas otras cosas, lo que tenemos es un desdén por la legalidad generalizado. Y lo otro que tenemos es un desdén por el Estado, por la gestión del Estado. Antes Roberto preguntaba a qué se deben un montón de cosas, a qué se debe la situación económica o a qué se debe la inseguridad. De verdad que un componente enorme que para mí pasa muy desapercibido es que tenemos desdén por la administración pública. No definimos qué es lo que el Estado tiene que hacer y no hace, y no definimos lo que el Estado no tiene que hacer y hace. Claro. Martín Lustó, precandidato a diputado por Evolución, muchas gracias por esta comunicación con Radio 10. A ustedes.